Yo me reía porque cuando subí, Andy me dice que ya yo lo tenía listo para cualquier cosa. Él se refería que yo le escribí, bueno, él me escribió, ¿verdad? Como a las 9 menos 5. No, mentira, como a las 9 y 3. Y me estaba parqueando. Porque Diana y los niños están en Dominicana. Entonces yo me desperté 7 y media más o menos. Y tengo el cosito de Google al lado, ¿no? Y le digo, ok Google, snooze 5 minutes. Y él me dijo que sí, creo. Entonces terminé llegando aquí como a las 9 y 5. Entonces él me escribe, ¿todo bien? Y yo, ¿tú no tendrás un sermón preparado por ahí? Pero yo estaba ya en el parqueo. Entonces cuando voy subiendo me dice, yo lo tenía listo. Y yo, un día vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a Marcos 10. Y en lo que lo encuentran, yo una historia, o sea, de hecho estaba ahí atrás, le iba a hablar de eso, pero me di cuenta que tenía los lentes sucios, pero no me atrevo a ponerlo, porque si no se hace bien es peor, ¿sabes? Entonces, yo uso lentes desde que tengo 25 años, 3 semanas antes de que me casé. Y no fue que el matrimonio me hizo usar lentes, no. Porque ya me habían dicho, oye, tienes que chequearte los ojos, porque tú en la iglesia haces mucho así, para ver las presentaciones de verdad, de las clases, de los miércoles y tal. Y yo no hice mucho caso, yo fui a la cita más por cumplir, ¿no? Pues ya varias gente me lo ha dicho, yo digo, mira, ya voy ahí, porque imagínate, pero yo no tengo ningún problema, que va, o sea, voy donde a una optómetra, que era de la iglesia, de hecho. Y bueno, ella me chequea y tal, y yo no, pero yo veo bien, y me ponen la foto, y me ponen la figurita y la letra, y yo sí, H, E, D, sí. Y ella, ¿verdad? Muy profesional, no sé qué, ok, dale la otra, no sé cuánto. Una foto con un campo verde, yo, pues un campo verde, todo el mundo sabe con campo verde, y entonces ahí me pone un aparato, yo sí, el campo verde, viejo. Entonces cuando se dice chac, chac, yo dije, ay Dios mío. Me acuerdo que lo que le dije, ¿verdad? Inmediatamente le dije, no debí venir. Porque yo ahora sé que no veo bien. Decía, ahora veo en HD. Con esto que tú me pusiste, ahora yo veo en HD. Entonces, a mí no me pasó como a Bartimeo, que vamos a ver el ciego de hoy. Porque Bartimeo sabía que estaba ciego. Yo no estaba ciego, pero para mí yo veía bien. Yo no tenía ningún problema. Hasta que me pusieron los lentes, yo dije, ay Dios, no, ya. Y me acuerdo como ahora, lo que le dije, así yo, no debí venir. Entonces vamos a ver la historia de esta sanación, ¿verdad? Que era el ciego Bartimeo. Y no solo el ciego Bartimeo, sino los otros ciegos que estaban con Bartimeo, que no sabían que estaban ciegos, que se parecen un poquito más a mi caso. Porque la única cosa peor que estar ciego es estar ciego y no saber que estamos ciegos. Entonces vamos a leer del versículo 46 al 52 del capítulo 10 de Marcos. Dice así: entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Y venimos delante de ti en este momento para pedirte que tú nos ilumines, para pedirte, Señor, que tú nos abras los ojos para entender
lo que tú quieres que entendamos de este mensaje. Para ver, Señor, en esta porción de tu palabra, lo que tú quieres que veamos. Cada uno de nosotros, de manera particular, está en una situación, Señor, y nosotros creemos, por el poder de tu palabra, que tú puedes hablarnos a cada uno de nosotros en nuestra situación particular con el mismo mensaje, con el mismo pasaje. Porque no es un tema de el predicador, es un tema de tu espíritu, que inspiró esta palabra y que nos ilumina para entenderla. Con un espíritu, Señor, que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y es en ese poder que confiamos para que tú nos ministres en esta mañana. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí tenemos un segundo relato, ¿verdad?, de la sanación de un ciego en esta segunda parte de Marcos. Jesús habrá sanado varios ciegos antes de eso, porque hacía muchas sanaciones. Pero en esta segunda parte, ¿verdad?, es el segundo relato. El primero fue en Betsaida, un pueblo, ¿verdad?, una ciudad, un pueblito más o menos cercano a donde están ahora. Y ese fue en el capítulo 8, no sé si recuerdan, el que Jesús le puso la mano 2 veces para sanarlo, que le pone la mano y le dice, tú ves, y le dice, no, veo a los hombres como árboles, y luego le pone la mano de nuevo, y entonces lo sana. Y luego de eso está la confesión de Pedro, y a partir de la confesión de Pedro, Jesús viene entonces camino a Jerusalén, viene desde Cesarea de Filipo, del norte de la zona de Palestina, y viene hacia el sur a Jerusalén, y ahí empieza, y toda esta segunda parte, como hemos dicho antes, es ese camino hacia Jerusalén. Entonces, al principio, ¿verdad?, de este segundo acto, que empieza más o menos con la confesión de Pedro, está una sanación de un ciego. Y al cerrar este segundo acto, justo antes de entrar a Jerusalén, hay una segunda sanación de un ciego. Y esto no es coincidencia, que Marcos ponga estas 2 sanaciones donde las puso. Marcos quiere decirnos, y lo veíamos en aquel momento, que quien nos hace ver es Dios mismo. Nosotros no podemos hacernos ver. Así como yo, que no veía HD y por más que yo apretara no iba a ver HD, necesitaba algo fuera de mí. Y eso fue lo que vimos en aquel pasaje. Y tú dices, pero ¿cómo es que se conecta entonces eso de que le pasa eso a esos ciegos y que se pasa con nosotros? Porque la narración primera de esa sanación de ese ciego en Betsaida ocurre justo después de la multiplicación, de la segunda multiplicación de los panes, ¿verdad?, que son para 4,000 personas, para 4,000 hombres, más las mujeres y los niños que estaban ahí. Y luego de eso, los discípulos tienen una discusión, una conversación, ¿verdad?, entre ellos y con Jesús. Y Jesús les dice, ¿verdad?, los reprocha porque no entienden después de 2 multiplicaciones de panes. Él le dice, cuidado con la levadura de los fariseos. No, eso nos está llamando la atención porque no tenemos panes. No tiene que ver con los panes. Ya yo acabo de multiplicar panes 2 veces y ustedes todavía no entienden. Tienen ojos y no ven. Y eso les dice Jesús. Capítulo 8, versículo 18. Tienen ojos y no ven. Ustedes no entienden todavía, ustedes no entienden quién yo soy, no entienden mi misión, no entienden cómo funciona el reino. Y justo de eso, la sanación de ese primer ciego. Y ahora, después de habernos mostrado qué tan ciegos están los discípulos en estas enseñanzas, en este segundo acto, en este camino hacia Jerusalén, Marcos entonces concluye esta parte con otra sanación de un ciego. Que Marcos quería dejarnos saber la ceguera de los discípulos. No para hablar en mal de los discípulos, sino para que nos viéramos nosotros ahí. Porque el tema es, en todas estas enseñanzas, que todavía los discípulos no entienden los valores del reino, cómo funciona el reino de Dios, en comparación a cómo funciona el mundo. Entonces Jesús viene durante todo este tiempo poniendo el mundo de los discípulos de cabeza. Que llega un momento que ellos dicen, no, pero es que esto no se puede. Si es así, no vamos a llegar a ningún sitio. Y Jesús sigue enseñándoles y enseñándoles. Y ahora vemos este último caso, ¿verdad?, que de nuevo nos muestra que todavía no habían aprendido. Pero que Jesús sigue demostrando y enseñando con el ejemplo, con cómo lo hace, de que el reino de Dios es de aquellos que vienen a Dios con las manos vacías. Los valores del reino no son los valores del mundo.
Y lo que el mundo valora no es lo que el reino valora. Y vamos a ver esto en esta historia de la sanación de Bartimeo, que tampoco es coincidencia que Marcos la coloca justo después de dos enseñanzas, ¿verdad? Dos pasajes. El primero, el más inmediato, la petición de Juan y Jacobo. Lo vemos el domingo pasado. Y el segundo, que fue un poco antes, fue el encuentro con el joven rico. Y el contraste de esos dos encuentros, ¿verdad? De esos dos pasajes, con este no se puede ignorar. En el primero, Jesús acaba rechazando un candidato que en teoría cumplía con los requisitos para ser. ¿Qué mejor discípulo del reino que este? Capaz, lleno de logros, piadoso, con confianza en sí mismo, religioso, adinerado. Obviamente es el mejor candidato es ese. Y no pasó. Y luego, Jesús, justo antes de este pasaje, acaba de confrontar no solo a Juan y Jacobo. Juan y Jacobo fueron que empezaron la conversación, pero acaba de confrontar a todos los discípulos porque ellos procuraban lo que el mundo procura. El estatus, la atención, los aplausos, los mejores lugares, ser los primeros, ser los servidos y no los siervos. Ser los que tienen esclavos y no los esclavos. Y vemos que esta historia de Bartimeo contrasta con ambas historias anteriores, con las de el joven rico y Boanerges, los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Porque con Bartimeo sí pasó lo que no pasó con el joven rico. ¿Qué no pasó con el joven rico? El joven rico entró, ¿verdad? Llegó, se encuentra con Jesús y se va. Y Bartimeo llega, se encuentra con Jesús y lo sigue. Juan y Jacobo van donde Jesús y le piden algo. Y lo que ellos pidieron no se le concedió. Pero Bartimeo llega y lo que él pide sí se le concede. Entonces vamos a ver esta historia en cierto detalle para ver qué Dios nos quiere decir a nosotros, para ver si nos vemos nosotros en este espejo. Lo primero es que está en Jericó. La historia ocurre en Jericó. Una ciudad, medio día de camino, más o menos, un día de camino de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, si fuera yo hace 20 años, un día de camino. Yo hoy, un día y medio. Pero más o menos un día de camino. Y un camino, de hecho, que se hizo famoso. ¿Saben por qué? No sé si sabrán por qué se hace famoso ese camino de Jericó a Jerusalén. ¿No? Porque la parábola del buen samaritano es en ese camino que ocurre. Nosotros conocemos ese camino. Pero aquí, en Marcos, nosotros estamos pasando de más o menos saber dónde está Jesús, porque si recuerdan en los otros pasajes que hemos estado viendo, no se nos da necesariamente, se nos dice que está camino a Jerusalén, se nos dice que está en la región de Judea, ¿verdad? Bueno, por ahí, pero ahora no, ahora está en Jericó. Marcos viene cerrando, ¿no? Para entrar ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces esta historia sirve de transición del segundo acto al último acto, que es la última semana de Jesús, la semana de su pasión. Ya estamos cerrando este camino a Jerusalén. Y lo que va a pasar aquí es una introducción a lo que va a pasar en Jerusalén. Un paréntesis. El Espíritu Santo inspiró la palabra, ¿verdad? Entonces muchas veces venimos a la Biblia como, claro, el libro espiritual, extraordinario, inspirado por el Espíritu Santo, pero no olvidemos que parte de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir ahí está en la misma obra como obra literaria. O sea, es impresionante cómo los autores, como Marcos en este caso que lo estamos estudiando, organiza su material para dejarnos a entender cosas. Entonces no vengamos a la palabra solamente, ¿verdad? Como que aquí eso pasó. No. Vamos a verlo como obra literaria también y dejar que el Espíritu Santo nos hable, porque si Él fue el autor, como obra literaria, también tiene que ser una maravilla. ¿Ok? Y lo vemos aquí, porque esa introducción, esta historia es como un puente entre una parte y la otra parte. Es como una transición. Y lo vemos. No sabemos dónde está, ahora está en Jericó.
Y vamos a ver en unos minutos cómo antes no le digan a nadie que yo soy el Cristo, y ahora tenemos un ciego voceando, hijo de David, hijo de David. Entonces Marcos está pasando de una etapa a otra etapa de la historia. Y eso también nos habla mucho de lo que el Espíritu quería que entendiéramos. Entonces cierro ese paréntesis. Vamos a verlo también como esa obra literaria que también es maravillosa. Entonces están entrando a Jerusalén. Pero anda Jesús con los discípulos y dice, versículo 46, una gran multitud. Recuerden que estaba en el tiempo de la Pascua. Eso quiere decir que un montón de gente está llegando a Jerusalén. Jesús anda con los discípulos y con un montón de gente que no solo está ahí porque va hacia Jerusalén, sino que también está ahí porque vuelve a resaltar la popularidad de la persona de Jesús. Jesús era increíblemente popular y ahora, además de su popularidad, pues va a tener esta gente, este grupo de gente que está entrando a Jerusalén para la Pascua. O sea que ahora hay mucho más gente. Y por eso decía una gran multitud. Y aquí, en este contexto entonces, nos encontramos con Bartimeo, que el nombre significa hijo de Timeo. Dice que era un mendigo. Estaba ahí sentado mendigando. ¿Por qué? Porque eso hacían los ciegos. No podían trabajar, no podían valerse por sí mismos, no recibían ayuda del Estado, imagínense ustedes. Y su familia, en general, pues la gente hacía lo que podía hacer para sobrevivir. Entonces, muy complicado, entonces, no solo sobrevivir yo, sino sobrevivir yo y Bartimeo. Entonces, ¿qué hacían este grupo de personas? Pues se mendigaban. Entonces ahora, con un montón de gente pasando por ahí, y con un montón de gente con su conciencia religiosa activa. Porque vamos para la Pascua, vamos a encontrarnos con Dios, vamos a pagar, ¿verdad? Vamos a hacer los sacrificios y demás. Entonces yo tengo mi conciencia religiosa activa y cuando veo un mendigo entonces, oye, yo le doy algo más, ¿sabe? Para tranquilizarme, ¿no? Porque eso es lo que hace la gente bien. ¿Y cómo yo voy ahora para la Pascua? No, que un mendigo, sí, claro, y le doy. Entonces yo imagino que Bartimeo y sus amigos que estaban ahí, hacían su diciembre, como no sé, porque, bueno, nosotros dominicanos decimos hacer el diciembre porque el 13º mes se da todo en diciembre, ¿no? Aquí se da en 3 pedazos. Entonces allá es en diciembre, entonces tú recibes tu segundo, el doble sueldo, le decimos, ¿no? Tú recibes el doble sueldo en diciembre, entonces, como dices, no, ese hizo su diciembre ahí, ese fue que mira. Entonces, ese era el diciembre de Bartimeo. Y nos debe llamar la atención que Marcos lo nombra. Porque de todas las personas que Marcos ha narrado que se sanaron, nunca nos ha dado un nombre. Este es el primero que nos da. Nos dice la hija de Jairo, pero no sabemos cómo se llamaba la hija de Jairo. La mujer sirofenicia, nos dice de dónde es, pero no dice cómo se llama su hijo, no dice cómo se llama ella. La mujer con flujo de sangre, no dice cómo se llama, pero este se llama Bartimeo. Y algunos han tratado de explicar por qué Marcos pone ese nombre. Yo lo voy a decir, pero no ahora. Para que estén atentos. Porque ahora están pensando, yo no quiero perder la razón de por qué. Ahora tengo que atender todo lo que él está diciendo. No sea que lo diga y yo no lo atienda. Entonces hay una razón, pero yo no lo voy a decir ahora. Entonces ahí estaba Bartimeo sentado junto al camino. Dice el versículo 47 que cuando oyó que era Jesús el Nazareno, entonces comenzó a gritar para llamar la atención de Jesús. Ese no era ningún otro Jesús, era Jesús el Nazareno. ¿Y por qué hago este comentario? Porque Jesús realmente era uno de los nombres más comunes en ese tiempo. O sea que probablemente había muchos más Jesús, pero este no era cualquier Jesús, era Jesús el Nazareno. Y esto a mí me llama mucho la atención. Porque esto a mí me lleva la atención a entender lo humano que Jesús fue. Él no vino con un nombre rimbombante, el iluminado. No. Nada de eso. Jesús. ¿Y quién más se llama Jesús? Un montón de gente. Un montón de gente. Que si estuviésemos en Capernaum y se dice Jesús, pues la gente sabe quién es Jesús, porque él es de por ahí. Vivió por ahí. Si estuviéramos en Nazaret, ahí están sus primos y sus hermanos. Bueno, Jesús, sí, Jesús, el hijo de María y José, sí, claro. Pero cuando estamos en otro sitio, Jesús, no, pero ¿cuál Jesús? No, el Nazareno. Ah, ok.
porque Él fue humano como nosotros. Y cuando el ciego Bartimeo se da cuenta que Jesús no es Nazareno, espérate. Ya yo he oído cosas de Él. Ya yo he oído de sus milagros. Ya yo he oído de las cosas que ha hecho. Y Bartimeo ha oído tanto que comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta ese momento, nadie que no sea Pedro había identificado a Jesús con un título tan mesiánico. Pedro dice: tú eres el Cristo. El Cristo es el ungido, ¿verdad? El Mesías, pero en griego, tú eres el Cristo. Y aquí Pedro, ¿verdad?, no le llamó hijo de David. Pero para un judío, el decir hijo de David es el equivalente a decir el Cristo. Porque se sabía que ese ungido, ese enviado de Dios, ese elegido, ese Mesías, iba a ser hijo de David. Entonces es la primera vez, de hecho, en el libro de Marcos. Mateo se encarga de que entendamos que Jesús es hijo de David. Lucas también. Pero Marcos no, y es la primera vez. Y sale como de la nada. No se ha hablado de genealogía, no se ha hablado de esto. Y ahora llega Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Algunos entienden que Bartimeo dijo esto no necesariamente porque entendía esa conexión mesiánica, sino para llamar la atención. Hay un montón de gente ahí, muchos quieren ver a Jesús, probablemente están voceando Jesús, Jesús, Jesús. Entonces si él dice Jesús como otro más, pues probablemente pase desapercibido, pero si él dice Jesús, hijo de David, eso llama más la atención. Puede ser, pero yo no creo que lo haya hecho necesariamente por esto. Porque hay muchas implicaciones, como acabo de explicar. Yo creo que Bartimeo oyó ciertas cosas, sumó 2 más 2 y le dio 4. Y vemos que Jesús no le dice nada a Bartimeo cuando le habla con este título. Lo recibe. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, ok, no se lo digan a nadie. Los demonios venían a decir, tú eres hijo de Dios, te reprendo, calla. Y ahora viene el ciego, Jesús, hijo de David. Ok. Ven. No hay problema. Y lo dice un externo. No lo dice un discípulo. Los discípulos no podían decirlo. De hecho, quién sabe si los discípulos cuando oyeron esto, que llega Bartimeo, están pensando, pero es que él no puede decir eso. Si Jesús dijo que no dijamos nada. Eso lo sabemos nosotros, no lo sabe más nadie. Y aquí está el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David. Y Jesús le dice, sí, ven. Marcos nos está preparando para lo que va a pasar en Jerusalén. Porque ¿qué va a pasar en Jerusalén? Que lo van a recibir como un rey. Lo van a recibir como un rey. Lo van a recibir como ese Mesías. Sin ellos entender todo lo que esto implicaba, pero lo van a recibir como este Mesías. Entonces Marcos nos está diciendo, ese secreto ya se va sabiendo, ya se va revelando. Y no pasemos por alto el llamado de Bartimeo, porque Bartimeo va donde Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso implica, yo no tengo absolutamente nada que traer a esta mesa de conversación, yo solo puedo pedir misericordia. Y eso pide, sin ninguna vergüenza, sin ningún aclarando, misericordia, más nada. Y ante estos gritos de Bartimeo, entonces vamos a ver ahora la respuesta de los otros ciegos. Bartimeo estaba ciego y lo sabía, pero aquí había un montón de gente que también estaba ciego y no se había dado cuenta, que es peor. Él era ciego físicamente, pero espiritualmente veía más que muchos de ellos, que no se asumían como ciegos. ¿Qué hizo la gente? Lo mandó a callar. Dice que muchos lo mandaron a callar. Marcos no nos dice que fueron los discípulos, ¿verdad?, que lo mandaron a callar, como sí nos dice con los niños que lo rechazaron, como sí nos dice con el exorcista que lo mandaron a parar.
Pero yo creo que podemos asumir que si Jesús se dio cuenta de que este hombre estaba gritando, los discípulos se habrían dado cuenta primero. Ellos se habrían dado cuenta primero. Y no dijeron nada. Ellos ya habían oído probablemente a este ciego gritando. Y ellos no dijeron nada. Ellos estaban aprendiendo, ¿verdad? Porque ya no lo mandaron ellos a callar tanto de que Marcos dijera que fueron ellos. Pero no habían aprendido. Todavía estaban ciegos. Y yo creo que ellos pensaron, bueno, la gente lo está mandando a callar, vamos a dejarlo. Sí, porque imagínate. Yo creo que lo pensaron. En el fondo ellos hubieran deseado lo mismo, cállate. O sea, pónganse en este lugar. Nosotros todavía, los discípulos, ellos están pensando, vamos camino a Jerusalén. Jesús está determinado a llegar a Jerusalén. Tiene una determinación impresionante. Vamos con el Mesías, con el Cristo, a Jerusalén. Aquí lo que va a pasar es una revolución. Jesús ya ha dicho 3 veces que va a morir. Nosotros no entendemos muy bien, tampoco le creemos. Pero ha dicho que va a morir y Él va camino a su muerte. Estamos perplejos, como decía el domingo el mensaje pasado, ¿verdad? Que estaban perplejos, asombrados de esto. Ya estamos en la entrada, estamos en Jericó, ya no queda más. Ya es ahí mismo que estamos. Ya no hay más paradas. Este es el momento más importante de nuestras vidas. Y entonces aparece este ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre no entiende, deja eso. Estamos aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, pero qué inoportuno. Eso es lo que ellos están pensando. Él no sabe que nosotros estamos camino en la liberación del pueblo, de la nación elegida de Dios, y estamos con el Mesías. Y ahora la descendencia de Abraham, y viene ese hijo de David, ahora va a liberar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, mi hermano, cállese. Venga acá, ubíquese en el espacio, esta cosa es mucho más importante. Y Bartimeo, ¿qué dice? Que me calle, tú verás ahora. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Increíble. Los discípulos ya habían visto a Jesús sanando ciegos. Los discípulos habían visto a Jesús sanando a la distancia. Los discípulos habían visto a Jesús sanando sin ni siquiera estar pendiente de que está sanando, como la mujer con el flujo de sangre. O sea que, ven, ponle la mano al manto, siéntate. Ni eso. Y ya ellos habían visto que esto pasaba. Y no interceden por este hombre, no hacen nada por este hombre. Dejan que la multitud lo mande a callar. Y eso es asumiendo que no fueron ellos que lo mandaron a callar, porque dice que muchos, por lo menos dejan, no nos vamos a molestar por ti. Nuestra misión es más importante. Mucho, eso está por encima de ti. Tú no vales lo suficiente. Tú eres un ciego, que tú no tienes dinero, tú no tienes capacidades, tú no puedes aportar a la causa, tú no puedes hacer nada por la causa. Tú estás mendigando, tú no tienes contacto con nadie, o sea que tampoco nos puede ayudar allá cuando lleguemos a Jerusalén. Tú no eres ni piadoso, porque tú estás ciego. Y se entendía, si recuerdan, ¿verdad?, que los ciegos, ¿verdad?, estaban siendo castigados por Dios. El que era ciego era como un castigo. Este hombre era, o sea, todo lo contrario al joven rico. El joven rico era piadoso, pero este no. En Juan 9, si recuerdan esa historia, me encanta esa historia del ciego en Juan 9. ¿Cómo empieza? Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque se entendía que si era ciego era porque alguien había pecado y estaba pagándola. Entonces, todo lo contrario al joven rico, que tiene dinero, tiene capacidad, tiene logro, tiene contacto, es piadoso. Este hombre, no. ¿Cómo vamos a detenernos para atender a este hombre? Bueno, Pedro, pero es que, oye, deja que lo callen, vamos a hacer la cuestión,
o sea, vamos a revolucionar esto, y andamos con el Mesías. Después venimos y lo ayudamos si es necesario, pero mientras tanto tenemos que llegar. Esta misión, yo imagino, ¿verdad? Esa conversación. Pedro, señores, concéntrense. Nuestra misión es más importante. Vamos a liberar al pueblo y de repente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, pero qué hombre. Hasta que Jesús lo oyó. Y cuando Jesús se da cuenta, se detuvo. Y no pasen eso por alto. Porque Jesús iba camino a Jerusalén con una determinación tal que los discípulos estaban perplejos. Y ahora se detiene. Se paró. Él iba camino a Jerusalén. Pero ¿y este hombre camino ya? Míralo, no se para. Y sigue para adelante. Esto es asombroso. Estamos asombrados. Y ahora, párense, espérate. Lo que ellos entendían que no valía nada, hace que Jesús detenga su camino a Jerusalén. Un caminar hacia Jerusalén que lo tenía a ellos perplejo. ¡Wow! Y dice, llámenlo. Lo estaban mandando a callar y no con delicadeza. Porque el verbo ahí implica que no era, por favor, Bartimeo. Era básicamente, Bartimeo, ¿cómo se te ocurre? Cállate ya. Entonces yo imagino a esta gente, cállate Bartimeo, llámenlo. Oh. Bueno, Bartimeo, vamos, ven. Estaba mandando a callar, pero el boss te llamó. Dirá, pero gran cosa eso. No, yo creo que si nosotros nos ponemos aquí, nosotros tendríamos que ver que es posible que nosotros hagamos eso. Y si nosotros nos vemos ahí y es posible que hagamos eso, nosotros tenemos que decir lo siguiente. Es posible que que la iglesia sea un estorbo para que gente venga a Cristo. Wow. Wow. ¿Por qué? Porque no queremos molestarnos. Porque nos da igual. Porque tenemos una agenda. Tenemos un plan, una misión, una rutina. Y por un ciego. Esto es mucho más importante. Vamos a liberar al pueblo. Entonces, muchas veces no invitamos gente a la iglesia. Bueno, ¿por qué que si lo invitamos después? Imagínate, hay que sentarse con ellos, ¿no? Prefiero sentarme con la gente que yo siempre me siento. Después habrá que salir con ellos a comer, imagínate, tú sabes, alterar mi rutina de los domingos. Yo que, ¿verdad? Se acaba la iglesia y me voy, entonces ahora me voy a tener que quedar ahí para que presenten gente, para que lo conozcan. Y imagínate, ya después que tú lo llevas, ¿verdad? Porque uno se pone en esa situación, uno se pone a las 12:05 allá abajo, pues nada, chao, nos vemos el domingo entonces, para que vuelva. No le voy a decir que vamos a comer, ¿sabes? Porque eso me altera a mí. Entonces yo no voy a estar con esa situación incómoda. Entonces ni le digo. Y eso es solo un ejemplo. Pero nosotros podemos ser barreras para que gente llegue. Nosotros podemos ser gente que juzga. Nosotros podemos ser gente que no identifique la necesidad del otro ni las atienda y las ignore. Y la gente se da cuenta de eso. Un montón de gente puede llegar a la iglesia y cuando tú le preguntas, ¿cómo está? Bien. No está bien. Y de verdad, lo que quiere es descargar, por lo menos descargar
un montón de cosas en alguien. Y muchas veces nosotros, porque queremos hacer la pantalla, porque nosotros no queremos desde el principio, tú sabes, cállate Bartimeo. Bueno, sí, Bartimeo, entonces cuéntame. Pero desde que vemos que Bartimeo empieza, dice, mira, lo que pasa es que yo soy medio ciego. Espérate. Yo no, porque yo no he cogido ningún curso de consejería. No, pero tú llevas como 3 cursos de consejería. No, pero son introductorios. Entonces, esta persona tiene que hablar, ¿sabes?, con el pastor. Pastor, ven acá. Fulano. Chao. Y hacemos eso. Como con Bartimeo. Nos da igual. Tenemos otra cosa más importante que hacer. No nos identificamos con esas necesidades. Y es un día horrible, el día en el que sea la iglesia, que sea de tropiezo para que otros vengan a Jesús. Eso no lo hacemos con todo el mundo, de hecho. Porque son personas muy cercanas a nosotros, muy conocidos, muy tal, tú sabes. Personas que no conocemos, pero que creemos que tienen estima y tienen valor. Tema de favoritismo, claro que sí. No, aquí no se hace eso. Mira, aquí también se puede hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque Santiago escribió en contra de eso, lo que significa que Dios entendió que en muchísimas de sus iglesias eso iba a pasar también. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, a partir de la caída, se ha mantenido igual. Cambian las cosas externas. ¿Qué cambian las cosas externas? Que antes el que venía en el mejor carruaje era el que atendíamos y ahora el que viene en el mejor carro, pero es lo mismo. Entonces nosotros podemos pecar de todo eso y cerrar el paso a que otros puedan seguir a Jesús. Si lo hacemos, tengan claro, eso no va a dañar la iglesia. Eso puede dañar esta iglesia local, pero no va a dañar la iglesia universal. Porque esa persona que vino y se fue, si está escrito su nombre en el libro de la vida, va a venir a los pies de Jesús. No va a venir a través de ti o de esta iglesia, pero va a venir. Lo que nosotros estamos haciendo es perdiendo el privilegio de ser quien los traiga. Terrible. Pero eso lo vemos aquí. Mandaron a callar a Bartimeo. Jesús se detuvo y mandó a buscar. Llámenlo. Y Bartimeo pasa de estar sentado, mendigando, a levantarse de un salto, a arrojar el manto y venir a ponerse frente a Jesús. Nada como la necesidad para traernos a los pies de Cristo. El joven rico, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que hacer, no, pero yo eso lo he hecho, deja todo. Ay, Dios mío, dejar todo. Bartimeo, ven. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? La misma pregunta que le hizo a Juan y Jacobo. Exactamente la misma. Una, segunda persona singular, otra, segunda persona del plural. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieren que haga por ustedes? La misma pregunta. La de respuesta de Juan y Jacobo no fue buena. La de Bartimeo es una respuesta del cielo. Que recobre la vista. Sí, pastor, pero ¿cómo una respuesta del cielo? Porque es igual, o sea, es menos ambiciosa, ciertamente, pero al final es lo mismo, está pidiendo algo para él, es medio egocéntrica, porque ¿por qué no pide por la paz mundial? La petición es del cielo porque refleja fe. Bartimeo va donde Jesús a pedir algo que solamente Jesús puede darle, sin traer nada él para negociar, entendiendo que si Jesús quería pasaba y si Jesús no quería no pasaba. Misericordia. Y al instante recobró la vista. Y vemos una expresión que ya hemos visto ahí, versículo 52. Tu fe te ha sanado. Y lo hemos dicho y no vamos a detenernos mucho tiempo en esto. No es que la fe tiene el poder. ¿Ok? No es que la fe tiene el poder, pero la fe es la llave. La fe es que abre la puerta para que ese poder pueda pasar. Y sí, cuando fue a Nazaret no hizo mucho milagro ahí porque no tenían fe.
Pero la fe de este hombre lo sanó. La fe de la mujer sirofenicia sanó a su hija. La fe de la mujer con flujo de sangre la sanó. La fe de Jairo sanó a su hija. La fe del papá del hombre endemoniado, del joven endemoniado, salvó a su hijo. Pero de nuevo, no es que la fe es la causa, ¿ok? Pero es el medio. Y no vamos a detenernos mucho tiempo ahí porque ya lo hemos visto en otros pasajes. Pero Bartimeo viene con fe a pedir lo que más nadie podía darle, apelando a la buena voluntad y a la misericordia y a la gracia de Dios. Y le es concedido lo que pide. Y termina el pasaje diciendo, y lo seguía por el camino. En otros accounts, en otros cuentos, ¿verdad? En otras narraciones de milagros, no habla del asombro de la gente. Digo, aquí no habla del asombro de la gente, que en otros pasajes sí lo dice, y la gente quedó asombrada. Aquí no dice eso. Aquí no dice que Jesús le dice, como le hizo al gadareno, no, vete a tu familia. O le dice al ciego de Betsaida, de hecho, no le cuentes a nadie. Aquí no dice eso. El gadareno le dijo, yo te quiero seguir. El endemoniado gadareno le dijo, yo te quiero seguir. No, quédate aquí con tu familia y cuéntale lo que Dios ha hecho. Aquí nada de eso. Otros le habían dicho, los demonios le habían dicho, hijo de Dios, silencio. Aquí él llega, hijo de David, Jesús lo deja decirlo, no lo reprende, no lo calla, y le dice, yo te voy a seguir, y le dice, y lo siguió por el camino, y Jesús lo dejó que lo siguiera. Bartimeo se hizo un discípulo. ¿Recuerdan que dije al principio por qué Marcos ponía el nombre de Bartimeo? Y no había dicho por qué. Yo creo, y muchos otros creen también, que fue porque Marcos quería que sus lectores supieran el testimonio de conversión de Bartimeo, porque lo conocían. Porque Bartimeo probablemente siguió a Jesús y probablemente conoció gente en la iglesia. Y Marcos está diciendo, ese Bartimeo que ustedes conocen, soy el hijo de Timeo, así fue que se convirtió. Qué lindo, ¿no? Y por eso menciona su nombre. Bartimeo se hizo un discípulo. Marcos quiere que entendamos que Bartimeo es el discípulo que nosotros debemos ser. Él vino con las manos vacías y no como el joven rico. Por eso es difícil de los ricos entrar, porque tienen que dejar cosas. ¿Qué tiene que dejar Bartimeo? Nada. Entonces no tiene problema. No hay que llenar ningún papel, no hay que ir a cerrar una cuenta de banco, no hay que ir a hablar con no sé quién, no hay que avisarle a fulano que yo no voy. Bartimeo no tiene nada que dejar. Por eso la dificultad de aquellos que se creen justos de entrar al reino de los cielos, porque tienen que reconocerse primero como pecadores. Bartimeo no pasó por eso, porque Bartimeo, ¿qué autojusticia puede tener? Él entiende que ya está siendo castigado porque es ciego. A él no hay que convencerlo de porque él lo sabe ya. Por eso la facilidad de los enfermos, los pobres, los que no tienen, los que son olvidados, los que son rechazados. Es más fácil reconocer su pobreza espiritual. Es más fácil que entiendan la necesidad de un Salvador. Es más fácil asumir un nuevo Señor. Bartimeo vino con las manos vacías y se fue con las manos llenas por medio de su fe. Él recuperó la vista, fue sano y siguió a Jesús. Y vamos a recordar qué era lo que había que hacer para ser discípulo, porque cuando Jesús llama a Mateo, a Leví, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿qué le dice? Sígueme. En el capítulo 8, cuando da los términos y condiciones para el discipulado, niéguense a sí mismos, pierdan su vida, tomen su cruz y síganme. ¿Y qué hizo Bartimeo? Eso mismo. Tal cual. Sin mucha conversación, sin negociación,
Sin espérate un momentico. Sí, pero ¿qué hago? Sí, pero ¿y después? No, pero ¿para dónde vamos? No. Lo siguió. Y no es coincidencia, de nuevo, que este pasaje sea el último antes de entrar a Jerusalén. Y no es coincidencia que esta sección en Marcos cierre con la frase "y lo seguía por el camino". Porque esa sección es la enseñanza de cómo es el reino, de cómo es seguir a Jesús, cuáles son los términos y condiciones, qué tenemos que hacer, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos. Y Bartimeo lo seguía por el camino. Todas las enseñanzas de Jesús a los discípulos en este tiempo era con el propósito de que ellos hicieran lo mismo después. Que aprendieran a seguirlo, a dejarlo todo, negándose, yendo por el camino con Él. Por el camino de Él, no el mío. Y ya para ir cerrando, yo quiero resaltar un par de cosas. Primero, la persistencia de Bartimeo. Porque lo mandan a callar y él entonces grita mucho más. Porque la fe es persistente. Y esto es algo recurrente en Marcos. Los amigos del paralítico, había mucha gente ahí. ¿Qué hicieron los amigos del paralítico? Abrieron el techo y bajaron al paralítico por el techo. Eso es persistencia. La mujer con flujo de sangre se mete entre todo el mundo, entre la multitud, se mete por ahí para llegar a Jesús, sabiendo que eso le podía causar un montón de problemas si se daban cuenta. Pero la fe es persistente. La hija de Jairo le dijeron, oye, tu hija está muerta, ya deja eso. No, yo me quedo aquí. La mujer sirofenicia llega donde Jesús y Jesús le dice, no, esto es para los judíos nada más. Ella dice, no importa. Lo que sobre. El papá del muchacho endemoniado llega y dice, no tiene fe. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. La fe es persistente. Ellos confiaron, ellos esperaron en Jesús. El joven rico no. Los discípulos tampoco. Y eso es lo primero, la fe es persistente. Lo segundo que quería ver es que Dios es el que nos da la vista. Vamos a reforzar eso, que ya lo vimos al principio de esta sección, pero vemos que Bartimeo recuperó su vista mientras que el joven rico se fue ciego. Vemos que los discípulos no veían del todo todavía, pero Bartimeo veía 20-20. Bartimeo siguió a Jesús, mientras que el joven rico no. Pero tú dices, bueno, los discípulos sí siguieron a Jesús, sí, todavía ciego, aunque luego iban a ver 20-20. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es que no es por Bartimeo, ni por los discípulos, ni por el joven rico, ni por nada en ellos. Quien nos abre los ojos es Dios. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Marcos nos quiere recordar, si los discípulos todavía no ven, porque todavía no veían, es porque Dios todavía no les ha abierto los ojos. Como sí se los abrió a Bartimeo. Porque sí era el ejemplo del discípulo que el reino busca. Pero así como Dios es el que nos da la vista, nosotros podemos mantenernos ciegos. Como Bartimeo, hay ciegos que saben que son ciegos y van al oftalmólogo a suplicarle el tratamiento, sea cual sea. Yo no veo nada. No, pero tenemos un tratamiento experimental. Tú dale, da igual no veo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te salga mal. Y si se sale mal, ¿qué pasa? No veo. Yo igual no veo. Tú dale, da igual. Lo que tú entiendas. Pero hay ciegos que creen, como yo, ¿verdad? Imagínate, vamos ahí, da igual. Yo estoy más o menos bien. ¿no? Pero luego aprenden, ¿verdad? Que sí que están ciegos. Y luego, como yo, ¿verdad? Que desde que llegue a Dominicana me pongo con un amigo oftalmólogo para que... Ya yo reconozco eso. Y eso le pasó luego a los discípulos. Pero hay ciegos que creen que ven y que creen que ven 20-20.
Eso es peor. Y ese es el miedo. Que muchos podemos estar aquí sentados, creemos que vemos, pero estamos ciegos todavía. Muchos estamos aquí sentados reconociendo, no, yo realmente no veo, yo quiero que Dios me siga abriendo los ojos para conocer su verdad. Pero muchos entienden que ya conocen suficiente. Muchos entienden que ya llegaron y no han llegado. Porque no queremos aceptar los términos y condiciones que Dios nos puso. ¿Cuáles son? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son los términos y condiciones. Jesús lo dijo al principio de todo este camino, el capítulo 8. Al principio de la trayectoria hacia Jerusalén. Marcos es un tremendo autor, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y lo está diciendo. Primero, es Dios que te abre la vista, no eres tú. Pero tú te la puedes cerrar, porque si tú no aceptas los términos y condiciones, tú estás negando el tratamiento. Estos son los términos y condiciones. Y así se ven esos términos y condiciones. Y ahora que cerramos este camino, recuérdense, no eres tú que te da la vista, es Dios. Tú lo puedes entorpecer mientras más resistencia hagas para mantener pareciéndote a los discípulos o al joven rico y alejándote de ser como Bartimeo. Tenemos que entender lo que los discípulos luego entendieron, que el camino a la gloria pasa primero por la cruz. Los discípulos vieron los milagros, vieron las señales, vieron la autoridad de Jesús, ¿verdad? Manifiesta. Ahora vamos para Jerusalén, ganamos, Roma fuera. Pero ellos tienen que entender que antes de la gloria viene la cruz, que el problema no es Roma, el problema es el pecado. Que el destino final no es un reino terrenal, es un reino espiritual, celestial, eterno. Que los valores de ese reino no son los valores de este mundo, no funciona igual. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no tomamos nuestra cruz, si nosotros no le seguimos completamente, sin ninguna reserva, si no venimos a Él con las manos vacías, no somos sus discípulos. Algunos son como el joven rico que se van y no vuelven. Otros, espero, seamos como los discípulos, que nos mantuvimos. Y otros, ojalá, seamos como Bartimeo ya. El verdadero discípulo mira las cosas como Dios la ve, valora lo que Dios valora, deja todo para venir a Dios, reconoce su pecado, abandona sus ídolos, sigue el camino de Cristo, se somete solamente a su voluntad y es persistente, sabe que Dios es fiel y espera en Dios la recompensa y no en el mundo. No se deja seducir. Muy difícil que vayamos ninguno de nosotros a orar: Señor, hazme como Bartimeo. Hazme como Bartimeo. Muchos de nosotros vamos a preferir orar: hazme como el joven rico, pero no ciego. No, hay que orar: hazme como Bartimeo. Pero ya Jesús dijo en el camino: no importa lo que tú dejes, vas a tener 100 veces más. En esta vida y en la venidera, junto con persecuciones. Pero ya lo dijo.
Pero ya Él puso la recompensa, ya Él puso el pago, que no es el pago, es la recompensa. Pero Él puso su término y condición y no lo queremos aceptar. Y la exhortación aquí es a Jerusalén que vamos, no a liberar a Roma, no a poner ese poder político, no. El Hijo del Hombre va a Jerusalén a poner su vida, a entregar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo en rescate? Sí. Así cerró el pasaje pasado, ¿verdad? En rescate por aquellos que están esclavizados todavía. En rescate por aquellos que están encadenados al pecado. Yo voy a poner mi vida para resolver ese problema, para comprarte la libertad. Y si ya yo te hago libre, tú serás verdaderamente libre. ¿Para qué? Para dejar todo y seguirme, para abandonar esos ídolos y seguirme. Si tenemos miedo de orarle a Dios, hazme como Bartimeo, es que no entendemos la libertad que Jesús nos compró. Todavía tenemos miedo de soltar esos ídolos. No queremos dejar todo. Pero Jesús nos dice, déjalo todo. No te preocupes. Tú puedes hacerlo porque yo compré tu libertad. Ya tú no te tienes que quedar encadenado. Si te quieres quedar encadenado, eso es tu problema, pero tú no tienes que hacerlo. Tú te puedes soltar y puedes seguir y puedes venir conmigo. Pero tienes que soltar todo. Estos son mis términos y condiciones. Tú vas a ganar 100 veces más. Termina de entenderlo. No te resistas. Y ese es el llamado que Marcos nos hace al cerrar esto. Ahora vamos a entrar a ver esta última semana de Jesús en Jerusalén. Pero antes de entrar, Marcos quiere dejar claro, estos son los términos y condiciones. Este es el discipulado. Así es que tienen que ser el discípulo. Y si Marcos está haciendo ese énfasis para que nosotros digamos, Señor, hazme como ese discípulo. Ya sé cómo es. No puedo alegar ignorancia. Ya yo sé los términos y condiciones. Ya yo sé cuáles son los valores. Ya yo sé que no funciona igual. Si yo sigo valorando lo mismo, si yo sigo funcionando igual, si yo sigo aferrado a cosas, si yo sigo siendo como el joven rico y como los discípulos y no como Bartimeo, yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa. Si alguien siente que yo le estoy poniendo un peso en sus hombros con esto que estoy diciendo, yo le estoy poniendo un peso en sus hombros con esto que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo me lo estoy poniendo yo mismo, porque no lo pongo yo, lo pone la palabra. Y tú dices, no, pero es que imagínate tú, pero es que eso es pesado. Es que no es pesado. Yo estoy diciendo eso, pero yo me lo estoy diciendo a mí mismo también. ¿Entienden? No es pesado porque su yugo no es pesado. Su yugo es fácil, su carga es fácil. Pero si yo no tengo fe en eso, si yo no confío en eso, yo lo veo como pesado. No es un tema de probar a ver si la Biblia tiene razón, si Jesús tiene razón, si me van a dar la recompensa. No, ya yo sé que me la van a dar. Porque Jesús resucitó. Pero nos da miedo. Nos da miedo soltar. Nos da miedo vernos como Bartimeo. ¿Sabe por qué? Porque estamos todavía con los lentes del mundo. Estamos todavía viendo borroso. Tenemos que ponernos los lentes para decir, ¡ah! Vamos a orar. Padre, nuestra oración en este momento es que tú nos abras los ojos. Nuestra oración en ese momento, Señor, es reconocer nuestra incapacidad. Reconocer
nuestra poca voluntad, reconocer que nuestro corazón está más inclinado al mundo que al reino. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nosotros preferimos, nosotros valoramos lo que tú no valoras, lo que tú aborreces. Nosotros valoramos y preferimos cosas insignificantes al lado tuyo. Perdónanos, Señor. Preferimos jugar con tierra y arena que disfrutar en la playa. Perdónanos. Y yo te pido que tú pongas, Señor, en nuestro corazón la petición y que te hagamos la petición de ser como Bartimeo. Haznos así. Si alguno aquí no quiere hacer esa oración, que no la haga. Pero algunos sí queremos hacerla. Haznos como Bartimeo. Padre, que lo que tengamos que perder, lo perdamos. Porque sabemos que estamos en tus manos. Que aprendamos a valorar lo que tú valoras. Que aprendamos a caminar contigo, sometidos en tu camino, a tu voluntad, no a la nuestra. Que nos dirijamos a donde tú nos dirijas, no a donde nosotros queramos ir. Padre, con el tiempo esos afectos también cambiarán. También vamos a querer ir donde tú, pero si eso no llega, Señor, hasta que eso no llegue, no importa, haznos caminar en tu camino. Arrebata de nuestras manos lo que no queramos soltar. Esta oración, Señor, la hacemos con temor y con reverencia. Pero la hacemos de corazón y con compromiso. Quita de nosotros lo que no te gusta. Arrebata lo que no queramos soltar. Destruye nuestros ídolos. Siéntate tú en el centro de nuestra vida. Haznos discípulos tuyos verdaderos. Contamos con tu gracia, contamos con tu favor. Contamos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Contamos con tu protección. Sabemos, Señor, que tú nos recompensarás. Pero no lo hacemos por la recompensa, Señor. Lo hacemos porque es nuestra respuesta lógica. Porque tú te diste por nosotros en la cruz. Tú te diste por nosotros para que incluso nosotros haciendo eso, cuando fallemos, no nos preocupemos porque tú pagaste por eso, tú pagaste por nuestro pecado, tú pagaste por nuestras fallas. ¿Cómo no seguirte si nos has devuelto la vista? Nos has traído a la vida. Gracias, Señor. Escucha nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.